desarrollar a posteriori. Los capítulos van nombrando con notas musicales en consonancia con Schopenhauer, el cual asignaba a la música un lugar especial entre todas las artes, ya que era la reproducción de lo que él llamaba la cosa en sí, de lo metafísico, del intelecto al servicio de la voluntad, que es un concepto de Schopenhauer, lo vamos a ver más adelante. Miguel nos conduce por el camino escarpado de la tragedia a través de los mitos y nos dice: Schopenhauer, Hamlet y Edipo, lo paterno se debilita, se interrumpe, el hijo parece haber quedado preso en el medio acuoso de lo materno desbocado. El sujeto se desdibuja ante la ausencia de los límites, ausencia de ley. Estamos en la dimensión trágica. Debemos sumergirnos ahora en el saber trágico. Hacia allí va el camino. Escucharemos, leeremos a continuación a aquellos antiguos poetas, pasajes conmovedores que nos acompañarán en ese tránsito. Esto dice Miguel. Matías, fallido. Bueno, y aquí está el mito trágico de Edipo, de Hamlet, Prometeo encadenado de Esquilo, las luchas de los dioses griegos, situaciones que remiten al tema de la ley. Y cuando hablo de la ley, estoy hablando de la ley con mayúscula, ¿no? Es decir, de la ley simbólica, la ley que nos hace humanos, la ley que permite transformarnos en seres simbólicos, en definitiva la ley que nos permite tener conciencia de nuestra propia muerte, que nos permite asumir nuestra finitud y por lo tanto nuestro límite y la necesidad de hacer lazo social con los otros, de encontrarnos en este nosotros. Esto es diferente a la ley con minúscula, que es la ley que hacemos los humanos y que es necesario cuestionar. Es decir, en tanto es la ley que, es decir, desde el poder permanentemente están sometiendo a los pobres, a los débiles. Y acá esto nos lleva a la cuestión del poder. Para Freud la cultura consistió en un proceso al servicio del eros que a lo largo de la historia de la humanidad la fue uniendo. A este desarrollo se opuso y se opone lo que él llamaba la pulsión de muerte, es decir, la violencia destructiva y autodestructiva. De allí que la cultura genera un espacio que permite soportar este malestar que nosotros, es decir, tenemos. De esta manera, a partir de la cultura podemos establecer, es decir, lazos libidinales, afectivos y simbólicos. De esta manera podemos establecer que una hipótesis que el poder es consecuencia de este malestar en la cultura, porque las clases hegemónicas ejercen un poder encontrando la fuerza de esta propia pulsión de muerte que se nos interioriza en nosotros mismos y en el tejido social. De esta manera, al interiorizarnos esta pulsión de muerte, lo que aparece en el tejido social es una sensación de, digamos, de no salida, una sensación de descreimiento, una sensación de apatía, de que nada puede ser cambiado. A nivel individual, es decir, esta pulsión de muerte, es decir, se nos queda dentro nuestro y se traduce en lo que hoy son las patologías dominantes, ¿no? Es decir, depresión, suicidios, adicciones, situaciones graves, etcétera, etcétera. Suena esto. En definitiva, lo que aparece hoy como elemento predominante de la cultura es la violencia destructiva y autodestructiva. Y este es el objetivo del poder, ¿no? Es decir, un individuo atrapado en un sentimiento de culpa que cree que su situación es producto de su incapacidad personal, ya que en un mundo en que solo se reconoce a los triunfadores, las víctimas son siempre sospechosas. Es decir, un individuo desesperanzado que nada puede ser cambiado. Y aquí, es decir, se introduce Schopenhauer, donde el mundo es pura representación, ya que la cosa en sí del sujeto es lo que él llama la voluntad, que está fuera del espacio, del tiempo, de la causalidad, que desea de manera ciega y en un afán salvaje el ser, la vida, la objetivación, que se transforma en pluralidad. De allí que el intelecto no maneja la voluntad, sino
la voluntad maneja el intelecto. De esta manera el sujeto considera que todo lo creado es para su uso, lo que muestra el espanto de la lucha de todos contra todos, es decir, el hombre lobo del hombre. Esta es la visión pesimista y trágica de Schopenhauer. Al dar cuenta de que esta realidad humana nos advierte de la imposibilidad de una salida. Pero en el libro comienzan a aparecer otros autores, es decir, Freud, Camus, Marx. En cuanto a Camus, él analiza el mito de Sísifo, es decir, donde allí destaca lo absurdo, o cómo lo absurdo y la dicha son inseparables y forman parte de la condición humana. Veamos el mito. Los dioses habían condenado a Sísifo a rodar para siempre una roca hasta la cima de una montaña, desde donde volvía a caer por su propio peso. Habían pensado que no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Se le reprochaba a Sísifo haber revelado los secretos de los dioses, también haber encadenado a la muerte y querer disfrutar de los placeres de la tierra. Es por ello que su desprecio a los dioses, su odio a la muerte y su apasionamiento por la vida le valieron este suplicio. Si este mito es trágico, lo es porque Sísifo tiene conciencia. De esta manera, lo que debería constituir su tormento es al mismo tiempo su victoria. El mito nos enseña que todo no ha sido agotado. El destino es un asunto humano que debe ser arreglado entre humanos. La alegría silenciosa de Sísifo es porque su destino le pertenece. Lo importante es el esfuerzo por llegar a la cima. Lo importante es la lucha. En esa lucha vence a los dioses, ya que en ese camino absurdo Sísifo puede encontrar la dicha de comprobar que es posible construir un mundo sin dioses, donde lo que importa es la pasión por la vida. Otro filósofo que aparece en el texto es Baruch Spinoza, que podemos decir que está en las antípodas de Schopenhauer, ya que Spinoza plantea la positividad de todo lo existente. Por ello la filosofía de Spinoza nos lleva a que el proceso individual y colectivo de liberación permite entender cómo pasar de la servidumbre a la libertad y de la impotencia al deber. La liberación individual y por lo tanto ética debe ser colectiva y política. Spinoza dice que nada es más útil al hombre que el hombre mismo. De allí que no formula una ética del deber ser, sino una ética materialista del poder ser. Obrar éticamente consiste en desarrollar el poder del sujeto y no en seguir un deber dictado desde el exterior. El ser de Spinoza es poder y potencia, no deber. Es un ser en acción, es un ser haciendo. El ser es un verbo, no es una esencia. Es así como la única libertad posible es el reconocimiento de la necesidad causal, y dicha libertad no es un dato a priori, sino el resultado de un proceso de liberación que lo constituye como ético. Y este proceso se realiza a través del conocimiento de las propias pasiones para realizar una autorización de estas que la conviertan las pasiones tristes, es decir, el odio, el egoísmo, la violencia, en pasiones alegres, el amor y la solidaridad. De esta manera, el objetivo de la liberación ética es pasar de las pasiones tristes a las pasiones alegres. El materialismo de Spinoza, al contrario de Descartes, radica en que el sujeto nunca es dueño de sus pasiones y su razón siempre está en la necesidad de utilizar unas pasiones contra otras, es decir, pasar de las pasiones tristes a las pasiones alegres. Es decir, su razón es una razón apasionada. En este sentido podemos encontrar un juego de afinidades y tensiones entre Freud y Spinoza, donde es decir, ambos se plantean la preocupación por lo pasional en el ser humano. Y de allí que para Spinoza, es decir, la solución es el conocimiento racional de nuestras propias pasiones, y en Freud, es decir, hacer consciente lo inconsciente, aquello que nos sobredetermina. Luego, en el texto aparece, es decir, Marx, para citar su famosa frase: los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de diversas formas, pero lo que se trata es de transformarlo.
Creo que este es el tema del libro, ¿no? Es decir, cómo transformar al mundo sin caer en un voluntarismo que no dé cuenta de lo más básico del ser humano, es decir, su condición trágica. Yo, para ir finalizando, voy a relatar una antigua alegoría judía, ¿no? Cuenta que una vez un hombre rico padecía de una gran depresión, una gran angustia, y va a consultar al rabino para ver qué es lo que le pasa. Entonces el rabino lo toma del hombro, lo lleva a una ventana y le pregunta: ¿qué ves? Veo gente, le dice el hombre rico. Lo vuelve a agarrar del hombro, lo lleva frente a un espejo y le dice: ¿qué ves? Y ahora me veo a mí mismo. Entonces el rabino le pregunta: ¿entendés? No, dice el hombre rico. Es muy simple, mira. Tanto la ventana como el espejo son dos vidrios. La única diferencia entre el vidrio de la ventana y el vidrio del espejo es que en el vidrio del espejo hay un poco de plata. Y cuando hay un poco de plata, generalmente la gente deja ver a los demás y solamente se ve a sí mismo. Creo que esta alegoría, es decir, está representada en que hoy, es decir, la cultura, es decir, nuestra cultura, esta cultura capitalista, es decir, lo que nos ha llevado es a que lo único que interesa es hacer negocio, es decir, todo lo ha transformado, es decir, en mercancía. La felicidad se compra, es muy fácil, uno tiene una tarjeta de crédito y en cómodas cuotas puede comprar la felicidad. Y esto nos ha llevado al encierro narcisista de mirarnos solamente a nosotros mismos. Esto nos ha llevado a la ruptura de los lazos necesarios para vivir en comunidad. Nos ha llevado a encontrarnos con la soledad, el aislamiento, la depresión, el suicidio, la melancolía. Creo que reconocernos en esta realidad de nuestra humana humanidad implica superar los obstáculos para ser comunidad, para encontrarnos con nosotros y para encontrar un nosotros que pueda enfrentar a este poder. El libro está dedicado a todos los revolucionarios de todas las épocas, es decir, a todos aquellos que supieron enfrentar, al decir de Spinoza, las pasiones tristes con la fuerza de una razón apasionada, sostenida en las pasiones alegres. Por ello quiero recordar cómo termina el libro, la frase final: que circule pues el pensamiento, que circule la verdadera filosofía, que florezcan mil flores. Nada más. Le damos la palabra a Diana Sperling. Muchas gracias, buenas noches a todos. El cuento que contó Enrique recién me hace pensar que o bien en la antigüedad había rabinos antes de que hubiera psicoanalistas, o bien tienen bastante en común y tal vez los psicoanalistas vengan de los rabinos. Seguramente hay algún nexo ahí. En realidad yo iba a comenzar con algo que ya dijo Enrique, de manera que igual lo voy a repetir, no me voy a quedar con las ganas, y es la lectura de estas poquitas primeras líneas, este primer párrafo con el que se abre el libro de Matías. Y lo interesante es que esta coincidencia sin acuerdo, porque juro que no hablamos antes, no lo combinamos palabra, es sumamente sintomática y significativa. Si a los dos nos produjo esta impresión, es porque esta es seguramente una impresión que puede producir en muchos de ustedes el comienzo del libro. Repito: el cuerpo de un hombre de 58 años yace en las orillas de alguno de los canales que surcan la ciudad de Hamburgo. Es un cuerpo sin alma, es un cadáver, es un muerto. Había sido un padre. ¿Por qué elijo este fragmentito? Bueno, en primer lugar por esto, para mostrar el carácter de algún modo novelístico, narrativo, que impregna la escritura de Matías Viñever.
Cuando digo esto, no me estoy refiriendo a que es una novela filosófica al estilo de El día que Nietzsche lloró o El mundo de Sofía, ni nada por el estilo de esos libros tan al uso. No, me estoy refiriendo a una cuestión de estructura. Cuando digo esto, quiero decir entonces que el libro está impregnado de algo que hace de la filosofía una intriga. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una construcción de personajes. Ustedes saben que la filosofía trata del sujeto como tema. La novela, en cambio, construye sujetos. Los personajes de una novela son sujetos puestos en acción, puestos en juego. La novela es un género literario relativamente nuevo, es decir, si nosotros comparamos, por ejemplo, los géneros antiguos como la tragedia y comparamos un personaje como Hamlet con su antecesor, que podría muy bien ser Edipo, entre Edipo y Hamlet pasan 20 siglos y pasan muchas otras cosas. Por ejemplo, lo que podríamos llamar la constitución del sujeto. En la tragedia antigua no hay propiamente lo que nosotros llamamos sujeto, porque ese personaje llamado Edipo, o Antígona, o Medea, o quien fuere, de algún modo es una figura para los sufrimientos del dios, que era Dionisos, el dios de la tragedia. Son figuras de algún modo planas. La novela provee una dimensión de interioridad que no es exactamente la misma que tenían los héroes de la tragedia griega, por ejemplo. No tienen interioridad. Cuando digo Hamlet, ustedes me van a decir, pero Hamlet también es un personaje trágico. Sí y no. Es un personaje a medias trágico y a medias dramático. No es lo mismo la tragedia y el drama. Hamlet puede hacer algo que Edipo no puede hacer. Hamlet se puede preguntar acerca de cuál decisión debe tomar, si llevar o no adelante ese mandato que le es conferido. Edipo lamentablemente no tiene esa posibilidad, y cuando se da cuenta de la situación en la que está irremediablemente, ya es demasiado tarde. Nosotros podríamos muy bien situar el nacimiento del drama, por ejemplo, con Shakespeare, o algo del drama. Está muy cerca de la novela. Sabemos que la primera novela, la que inaugura el género novelístico, es El Quijote de Cervantes. Epocalmente son muy cercanas. ¿Qué le pasa al Quijote? Le pasan cosas en apariencia semejantes a sus antecesores, que son los caballeros andantes de la literatura épica de unos siglos atrás, pero ya hace con eso algo diferente. Lo que quiero mostrar entonces, y a esto me refería con la cuestión de la intriga y con la cuestión de la construcción de un sujeto, es que así como los personajes de Cervantes o los personajes de Shakespeare tienen vacilaciones, conflictos, interioridad, se debaten entre diversas decisiones que van a cambiar el rumbo de la historia, también en la filosofía escrita por Matías se produce algo de esto. Aquí aparece por primera vez en este párrafo un personaje central en su escritura, que es un padre. En la escritura de Matías hay padres, hay hijos, hay madres, hay hermanos, hay, podríamos decir, gente de carne y hueso, de algún modo. Por eso digo, acá no es que el sujeto es el tema, sino que hay sujetos en acción, sujetos jugándose por sus convicciones, sean trágicas o sean revolucionarias. Ese es uno de los motivos por los cuales elegí este párrafo para presentar el libro de Matías. Hay otra cuestión que me parece fundamental. Había sido un padre, dice Matías, pero sabemos que la condición de padre es algo irreversible, a diferencia de maridos, esposas o lo que fuere, que es algo que se puede volver atrás o se puede modificar. Una vez que uno ha sido padre o ha sido madre, de esto no se vuelve, esto no tiene vuelta atrás, independientemente de los avatares que sufra esa maternidad o esa paternidad. En ese sentido,
yo ubico a Matías también como padre. ¿En qué sentido? Por un lado, como dije antes, si en la novela se construye subjetividad, yo diría que la escritura produce subjetividad. Puedo hablar desde el backstage. Acompañando a Matías en el proceso realmente laborioso, esforzado, por momentos de mucho sufrimiento y por momentos de enorme disfrute que ha sido la escritura de este libro, puedo dar fe, puedo dar testimonio de que algo de la subjetividad, algo muy importante de la subjetividad de Matías, tuvo un proceso de construcción y de producción en la escritura de este libro. Es decir, cuando uno escribe, no es que pone en forma un contenido previamente configurado, sino que es en la escritura misma donde el pensamiento adquiere densidad, adquiere espesor, uno empieza a averiguar qué es lo que piensa y en esa averiguación, en esa indagación, se produce sin ninguna duda la producción de uno mismo como sujeto. No hay un sujeto, y aquí voy un poco a Spinoza, ya que Enrique lo trajo, no hay un sujeto previamente constituido, el sujeto se hace en acción, en esa tarea del conflicto de las pasiones, en esa aumentar la potencia de obrar de la que Spinoza habla. Yo creo que Spinoza marca el rumbo y en este sentido Matías, puedo asegurarles que ha aumentado su potencia de obrar porque ha aumentado su potencia de escribir y por lo tanto de comprender su propio pensamiento y de aventurarse en un pensamiento no convencional. Decía entonces que Matías merece ser ubicado como padre. Ustedes saben que es bastante habitual hablar de la escritura como un parto. Yo no voy a decir que Matías ha parido, pero de algún modo sí, es una de las maneras, diría Platón, en que los hombres pueden experimentar esa maravillosa alegría creadora que experimentamos las mujeres cuando tenemos hijos, cuando parimos. Pero también las mujeres experimentamos cuando escribimos o creamos